De verdad, muchísimas gracias. Bueno, ya Sofi dijo un poquito de cada una de nosotras. Para mí, de verdad que es un honor estar aquí, compartir con tantas mujeres que, al igual que yo, lo que buscamos es crecer, bienestar y salir de un mundo de tanta creencia que a veces nos limita, ¿verdad? Pero bueno, Dios me permitió hace alrededor de 8 años entrar en estos procesos y fue un 90% de giro en mi vida y cambio. Entonces, cada que tengo la oportunidad, como ahora que Sofi y John me invitaron, yo dije, claro que sí, voy a contribuir en este espacio para mí y para ustedes. El proceso este de hacer nudos, de socar, de que no, está malo, suéltelo. Y yo dije, mira qué interesante. O sea, cómo los nudos en nuestra mente están parecidos al macramé. Entonces, yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas de ustedes se han detenido a escuchar la conversación interna? ¿Cuántas veces al día nuestra mente nos habla? Es impresionante, pero la mente nunca para de hablar. O sea, siempre está, háblenos y háblenos, creando pensamientos, creando creencias, replicándolas. Pero lo más importante de todo esto es que no nos tomamos el tiempo de escuchar con conciencia esa voz. A veces ni nos percatamos, es como una narradora, o sea, y hay como un locutor, ¿verdad? Y deli, narri, y nosotros vamos como en modo automático, o sea, es impresionante cuando ya uno aprende y se entrena para observar estos pensamientos, porque uno dice, wow, o sea, nunca me imaginé, yo tengo 53 años, voy a cumplirlos, y en 53 años pasé 45 años de mi vida en automático, repitiendo lealtades, patrones inconscientes, muchas creencias limitantes y pensamientos que me detenían. Esta narrativa o esta locutora que está ahí dentro de nosotros, lo curioso es que no narra la verdad, narra la interpretación que generalmente hizo de nuestra infancia y no es nuestra verdad, no es nuestra esencia. Cuando yo logro descubrir la esencia que hay en mí, yo decía, wow, esto es impresionante. Y creo que eso es lo que me ha apasionado tanto para hoy estar compartiendo con ustedes. Yo fui una mujer sumamente enojona, peleona, energía masculina, no al 100, al 200%, no se preocupe. Una energía sumamente masculina, que la energía masculina es importante, porque es la que nos lleva a hacer. Entonces, claro, emprendedora, trabajo desde los, 15, 16 años, logré bienes materiales, casa, carro, incluso un hijo que yo, desde mi energía masculina, yo decía, yo no necesito un hombre en la vida. Para lo único que necesito un hijo, era para lo único. Vean mi nivel de masculinidad en pensamientos. Se me ocupó. Lo que pasa es que eso es bueno cuando está en equilibrio. Porque cuando no está en equilibrio caemos en la sumisión, que tampoco es sano, ¿verdad? El problema es que cuando está tan elevado, pasan los años y la vida empieza a cobrar esa factura. Llegan los 40, los 50 y de verdad que empieza el cuerpo a hablar. Ya no solo la mente, no solo esa que nos dice haga, no pare, siga, usted puede, no le haga caso, sino que ya el cuerpo empieza a decir pare. Y el sobrepeso, la culpa se transforma en dolor. Entonces viene la fibromialgia, que desde la bioneuroemoción, la fibromialgia es una desvalorización profunda y por eso duelen todas las fibras del cuerpo, porque la fibromialgia es este sistema ya me colapsó. Entonces, cuando yo quiero pensar en este tema de los nudos de la mente, yo digo, claro, esta narradora desde chiquitita aprendió porque escuchaba a las personas adultas que me decían, no, usted no puede. Usted no va a poder ser modelo, porque las modelos tienen que ser muy delgadas. Aún más, yo tuve una creencia que me costó mucho tiempo trabajarla, que era, y ahorita les voy a explicar por qué son nudos en la mente, era, usted no se va a casar porque usted es gorda. Yo tuve una abuelita que era muy delgada, muy, muy delgadita, y yo me imagino que en ese amor tan grande que ella sentía, porque hoy lo entiendo así, ella quería que yo fuera delgadita como ella. Entonces desde chiquitita me decía, deje comer, no coma tanto, me escondía los dulces. Imagínese una niña de 5 o 6 años que le dicen, usted no puede comer, usted está gorda. Y ella siempre me decía, usted tiene que bajar de peso porque las gordas no se casan. Y esa creencia
se clavó tan adentro de mí y hizo un nudo tan socado como el macramé, que ahora lo van a ver, que a veces le dicen a uno, suelta ese nudo, y no había forma de soltar ese nudo, que al día de hoy, inconscientemente, porque todo esto lo hacemos inconscientemente, atraje un hombre a mi vida, que es el papá de mi hijo, tengo un bello hombre de 21 años, y se va, pero no se queda conmigo. Entonces, todavía que salgo al mundo a reforzar mi creencia, no se casó conmigo, pues yo soy gorda, pero curioso que yo a veces salía y veía muchachas más gorditas y tenían su esposo y lo más lindo y unos matrimonios preciosos, y yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces yo soy la que está mal, hay algo malo en mí. Ese es uno de los primeros nudos que uno tiene que ir pensando en soltar. ¿Qué nudos hay en mi mente que me hacen creer que hay algo malo en mí? Estos nudos mentales que esta narradora empieza, ¿verdad?, a decirnos desde pequeños, no, usted no puede, usted no es suficiente, usted no merece, crecen conforme nosotras vamos creciendo. Desde el coaching ontológico, nosotros sabemos que somos seres interpretativos. Nosotros no pensamos chiquititos de la forma que hoy adultas podemos ver las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la niña vive una situación con papá, con mamá, con uno de los cuidadores principales, le dice, por ejemplo, llega mamá y la niña le dice, mami, vea este dibujo que hice. Y la mamá le dice, no, ahorita no puedo, estoy muy ocupada. Esa niña, lo que en ese momento esa niña interpretó o como se sintió, es lo que va a ir creando estos nudos en la mente. No, mamá no tiene tiempo para mí. No, seguro no dibujo bien. No, mamá no me quiere. Porque nosotros los adultos vivimos en el modo niño o niña interna, pero ya adultos. Entonces el problema es que no tenemos la capacidad a veces, cuando traemos hijos al mundo, de ponernos en nuestro rol de adulta consciente y decirle, mi amor, usted es importante para mí, en este momento yo estoy ocupada. Uno a veces cree que los niños no entienden, o a veces, ay, no, por si ellos ni entienden, o mintámosle, por si tal vez le prometen a uno un paseo, ay, no, digámosle que no podemos ir por tal cosa. Y la niña se queda con esa sensación de vacío, de dolor, y eso es lo que va creando todo este montón de pensamientos que se van anudando tanto, que era lo que les decía ahora. En mí creció tan fuerte esa creencia. ¿Qué hacía mi cuerpo para protegerse? Mantener el peso. Las personas que tengamos sobrepeso es un mecanismo de defensa de nuestra niña interior para sobrevivir, porque yo, para sobrevivir a mi abuelita, que me mandaban todas las vacaciones allá, y que me acuerdo que ella hacía unos dulces de cornflakes, riquísimos, y entonces ella ponía, sí, exactamente, los ponía en la mesa y me decía, usted no puede coger. Claro, exactamente, imagínese esa niña, los veía y hasta que se le hacía la boca agua. Y vieras qué interesante, yo, gracias a Dios, que no viví desde el odio a mi abuelita, pero sí el resentimiento, ¿verdad? Pero fue interesante porque yo creo que ella, cuando fue adulta, cuando yo estaba adulta, ella fue consciente de eso, y ustedes saben que cuando tenía como 20 y resto de años, me llevaba las cajas con 50 bolitas. Y yo decía, ¿ya para qué? Porque ahora conscientemente sé que no me las voy a comer. Trabajaba en una clínica y mis compañeros felices, porque ellos eran los que se las comían. Yo les decía, de ahí trajeron, porque ella me las daba en exceso y yo me imagino, ¿verdad?, que ella algo pasó en su pensamiento que la hizo cambiar conmigo. Pero mi niña, ¿saben qué hacía mi niña? Que es para que vayan entendiendo cómo opera la niña interna. Yo crezco y mi niña por dentro está, ay, yo quiero de esos dulces. Cuando voy a un hotel todo incluido, que ponen así, y 5 o 6 postres, y mi niña dice, ay, yo quiero comer de todo eso. Pero escondámonos, porque si no nos regañan. Entonces, ¿saben qué muchas veces he hecho yo? Recojo los postres y me voy para la habitación. Hasta que fui consciente que yo comía lo que quería a escondidas. Porque yo me acuerdo que mi abuelito, que era un amor conmigo, él guardaba dulces y en la noche me los llevaba al cuarto. Me dice, tome, tita, cómaselos. Que Elena no se dé cuenta, decía él. Vean, eso, uno lo ve ahorita y yo digo, qué interesante, pero yo nunca me imaginé el montón de nudos que se hicieron en mi mente, de pensamientos en torno a ese tema. Y vea, en mi casa yo era la más gordita, pero la hermana que me sigue a mí, súper delgada, súper delgada. Entonces a Silvia le iban dando cosas para que engordara, y a Silvia se la dejaba comer de todo, pero
yo creo que los dos extremos son malos, porque entonces mi hermana le decía, es que como usted es tan flaca, es fea. Y hay algo que en este montón de nudos, que si ustedes, bueno, han visto la técnica del macramé, se hace uno por aquí, otro por allá y todo, eso es lo que va haciendo nuestra mente, creando un montón de nudos. Yo ahorita les hablé de ese tema del sobrepeso, pero ¿cuántos pensamientos tenemos de cosas que nos dijeron que somos niños? Pero en esta narrativa que tenemos interna, estamos tan ocupadas hoy siendo adultas que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, a veces tenemos que tomar una decisión importante y no prestamos atención a lo que esa voz nos dice. Yo me acuerdo que yo en algún momento decía, quiero estudiar psicología. Y yo decía, cuando empecé a escuchar eso, me decía, no, usted no puede. Usted no puede. Y yo decía, ¿pero por qué no puedo? No, usted nunca va a llegar a la universidad. Entonces, cuando hice una sesión de bioneuroemoción, que por eso a mí estas herramientas me encantan, porque es que lo llevan a uno a sacar esas raíces y a soltar ese montón de nudos que estaban mal hechos, ¿verdad? Y fue una vez que yo iba con mi papá en el carro y pasamos en San José por la UCR, ese edificio grandote, pero por la parte de atrás yo no lo conocía. Y yo le dije, papi, ¿qué es ese edificio? Y me dice, al lugar donde usted nunca va a llegar. Pero él me lo dijo porque yo era muy perezosa en esa época. Entonces él quiso, según él, motivarme. Vea los errores que cometemos de adultos. Porque como usted no quiere estudiar y no quiere ponerse las pilas, usted nunca va a llegar. Y le digo, sí, pero ¿cómo se llama ese lugar? La Universidad de Costa Rica. ¿Qué creen ustedes? Programada. Un nudo más en la mente de Eugenio. Entonces, con esto, quiero que en este momento desde ya empiecen a escuchar qué les está diciendo ahí sentaditas esa mente, porque yo me imagino que ya empezaron a salir pensamientos. Aquí lo importante es empezar a observarlos, anotarlos y ver qué creencias tengo yo que hoy me están limitando a hacer. Uh-huh. Claro. Ajá. Toda la vida mis papás me decían que costaba mucho sentar, tiene que trabajar. En los árboles no cae dinero, tiene que estar ahí 12, 15, 50 horas trabajando, ¿verdad? Y ahora si me doy cuenta que no es así, ¿verdad? Y que estoy llena de abundancia y que puedo llegar a abundancia si todo me gusta. Claro. Porque antes trabajaba todo el mundo, fui aquí, fui allá, andaba en tiendas, andaba aquí, haciéndole a todo el mundo. Y después cuando me llegó la patada, me entraba muy luchado, ¿verdad? Y en buscarse un nuevo trabajo. Sí. Siempre quería yo tener mi propio proyecto. Es un tema mío, siempre y desde que tengo que estar trabajando, es como que siento que a veces o no soy suficiente o no sé qué será, que siempre el mío con la casa. Sí, de que no alcance. Y yo la abundancia. Creo que es un tema de carencia, ¿no? Sí, claro. Que la abundancia no tiene que ver necesariamente con la parte económica, que es lo que nos han hecho creer, sino que usted primero tiene que sentirse merecedora y abundante de usted. Y cuando usted tiene interiorizado eso, porque hay verdades hacia adentro. Como es adentro, es afuera. Es afuera. Y si usted adentro está en conflicto, no se siente merecedor, eso es lo que le manda el universo. Cuando usted empieza a quitarse esas memorias, porque el tema de la plata se las trae, ¿verdad? Sí. Que cuando la gente tiene plata cambia, que la plata es mala, que eso ha sido una creencia que en estos pueblos, no sé si a nivel mundial, nos han sí. puesto. Y el punto para mí, ¿verdad? Como lo que vos decís, es exactamente trabajar esa parte de creerse uno merecedor, porque la loca de la casa, ¿verdad? La que está aquí adentro, sí. es a veces lo que no nos permite. Pero yo particularmente creo que a veces hay que pensar menos y sentir más. Porque cuando usted pone la cabeza, el mente o el ego a trabajar, ese es el que nos bota cualquier plan, cualquier proyecto, y dice, lo vas a lograr, no puedes, te cuesta mucho ganarte la plata, te cuesta mucho tener una pareja, etcétera, etcétera. Entonces, creo que uno tiene claro. que sanar, o sea, adentro, creerse que es muy abundante. ¡Qué lindo! Y sí, muchísimas gracias. ¿Y saben qué es? Ya le voy a dar la palabra. ¿Saben qué es lo que pasa? Que del inconsciente colectivo nos relacionaron la abundancia con el dinero.
Entonces, ¿cómo nos cuesta? Yo les voy a dar un tip, porque a mí también la creencia de no merezco nada, o sea, ni esposo que me mantenga, ni dinero, ni nada, solo merezco trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? Esa es una creencia tan fuerte y eso es muy de la energía masculina, la mujer con energía masculina. Entonces nos enseñaron a que la abundancia era dinero, pero ¿cómo empecé yo a activar la abundancia en mí? Para esto, y lo que ella, ¿cómo es tu nombre? Katia. Lo que Katia decía es muy cierto. El coaching ontológico es una herramienta que nos enseña a mirar hacia adentro. Desde el coaching ontológico nosotros, el de afuera no existe, pero yo lo que veo en usted es lo que está en mí, yo no logro ver, porque nos cuesta mucho ver hacia adentro. Pero cuando uno se entrena a través de estas herramientas a mirar hacia adentro, entonces empieza por ahí. ¿Cómo me siento yo abundante? Y la abundancia tiene que ver con el abandono de papá muchas veces, porque el niño cuando nace necesita 3 cosas básicas: el afecto, la estructura y la pertenencia. El afecto viene de mamá, la estructura viene de papá, por eso papá es el que pone límites, el que castiga, y la pertenencia viene del hogar, papá y mamá juntos. Entonces, cuando un niño que vive lo que hoy normalmente se vive, ¿verdad? Mamá trabajando, papá trabajando, lo cuidan aquí, lo cuidan allá, el niño se desorienta mucho emocionalmente. Vea, y no es machismo, pero culturalmente la mamá debería estar en la casa, porque mamá es la que contiene, mamá es la que apapacha, mamá es la que recibe. Entonces, cuando hay temas de abundancia en mujeres muy masculinas es porque no sabemos recibir, solo dar. Entonces el dinero llega y dice, voy para donde Cata. No, sí, pero Cata se lo da a todo el mundo, ni lo necesita ella, ni lo quiere y me rechaza porque lo regala o no lo valora. Entonces el dinero se va para otro lado, porque el dinero es energía, igual que somos nosotros. Vean, yo me di cuenta y empecé, es que en esto de los nudos en la mente, para empezar, y es la herramienta más importante, es observarlos. Y en esa observación, si nosotros no estamos quietas, el ego no va a dejar. El ego le va a decir, no, usted tiene que trabajar, no, usted tiene que hacer. Pero cuando uno tiene la oportunidad de quedarse en un espacio donde usted no haga nada, y es incómodo. ¿Saben dónde experimenté yo eso? Antes de que las herramientas llegaran a profundidad a mi vida, con el yoga. A mí se me ocurrió meterme a hacer yoga con una prima que me dijo allá en Heredia. Vean, cuando al final de la clase de yoga nos acostaban en el mat, y me acuerdo que Daniel decía, bueno, ahora viene la relajación, póngase en la cobijita y todo, vean. A mí me brincaba una pierna, me brincaba la otra, me picaba la cara. Era mi ego diciendo, no, ¿qué está haciendo usted aquí? Quedita, va a dejar que salga todo lo que tiene que salir y el ego va a evitar. Entonces tenemos hasta en eso, decirle, no. Abrazo el ego, porque el ego no es malo, es el sistema que me protege en este mundo. Abrazo el ego y le digo, un momentito, yo quiero. Incluso yo me acuerdo que a mí me costaba mucho y empezaba a pensar, un día me acuerdo que hasta me dormí y ronqué, y me desperté porque estaba roncando. O sea, son mecanismos de defensa para no ir hacia adentro. Claro, pero cuando yo, una vez con este tema del dinero, yo dije, ¿por qué a mí me cuesta tanto? O sea, yo trabajo y no tengo dinero, decía yo. Hasta que un día dije, ¿cómo activo la abundancia? Bueno, no dije, también lo vi en un curso que llevé de abundancia y yo decía, es empezar a ver la abundancia afuera. Porque acuérdense que lo que es adentro es afuera. ¿Y cómo la empecé a ver? ¡Wow! En este lugar que estamos aquí, vean la cantidad de árboles que hay. Cada árbol, en la contemplación, yo observaba los árboles y decía, wow, ¿cuántas hojas podrá tener ese árbol? Y empecé a quitarle a mi mente ese nudo mental de que la abundancia es tener 50 millones de colones en el banco. Empecé a sumar qué tenía. Aún más, ejercicios pequeñitos como decir, voy a ir a la casa y sumo qué tengo. Bueno, tengo un juego de sala, un juego de comedor, una silla, póngale valor a eso. O sea, somos muy abundantes y tenemos la capacidad de generar dinero, pero cuando tenemos un nudo bien socado ahí, como ahora lo van a ver en el macramé, el dinero llega y se devuelve. Y es donde nos cuesta tanto, decimos, pero ¿cómo? Si yo hago esto, o qué dichoso aquel.
y tal vez empezamos en el juicio, qué dichoso a que le va súper bien y no hace nada. Oh, mira, esa mujer se encontró un hombre y la mantiene, y qué dichoso, y yo en cambio tengo que ir y trabajar, y desde ese juicio... No, es dichosa, pero después dice, yo no me dejaría. No, vea. Yo no podría. ¿Sabe por qué es eso? Porque hay algo que se llaman las ideas que se contraponen. ¿Qué es? Las creencias que se contraponen o los pensamientos. Por ejemplo, a mí me decían, usted es gorda y no puede comer. Pero por otro lado, llegando, ay, pero qué gordita más linda. Entonces mi mente decía, pero ¿qué allá? ¿Para dónde agarro? Entonces ahí es donde se socan esos nudos y empieza a nudarse, y lo que se hace en la mente es una maraña de pensamientos y creencias que ¿qué hacen? Limitan al ser. Entonces, ¿qué hacía mi cuerpo? Decía, bueno, aquí póngale, hágase masculina, hágase fuerte, suba el peso. Los brazos gruesos significan tengo que cargar mucho sobre mi espalda, entonces tengo que ser fuerte. Entonces, vean cómo hay un montón de nudos que se hacen en la mente por esta interpretación que mi niña hizo desde que era pequeña. Quiero darle la palabra a ella antes de seguir, porque ella levantó ahora la manita. Y después... antes de, bueno, del que estábamos hablando antes, de la mente, que usted dice, ¿verdad? Que es la saboteadora o la mejor amiga. Y hace 2 días yo estaba viendo ahí, scrolleando en TikTok, y estaba hablando un señor ahí increíble, y lo escuché, y él, la entrevistadora, ¿verdad? Estaba ahí, y él le hizo la pregunta a la entrevistadora y le dice, ¿dónde está tu cerebro? Entonces ella le dice, aquí. Y le pregunta, ¿y tu mente? ¿Dónde está tu mente? Entonces ella se queda así como diciendo, ¿verdad? Aquí también le dice, no. Te pongo lo que dice usted, digamos, que podemos hacer como una dinámica de un pensamiento, y que yo te digo, ¿dónde estamos ahorita? Sí, estamos en un océano, disfrutando, ahí está la mente. La mente no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene nada, no tiene, es todo. Entonces, ¿dónde decido poner yo la mente? Y eso me volvió a la cabeza. O sea, entonces uno puede hacer, ya uno consciente, con conocimiento, uno puede decir, bueno, un pensamiento fatalista que lo tienen todo. Por ejemplo, mi hijo no está, digamos, aquí en Costa Rica, está en otro país, y yo estoy, hijo, por favor, tenés que escribirme, perdón, no es control, pero cuando seas papá y mamá, vas a saber cuándo, yo lo necesito. Y esos pensamientos, entonces yo me digo, Gloriela, no, él va a estar bien, va a disfrutar, va a ir, va a venir, va a regresar bien. Ahí tengo la mente, yo en ese momento la quiero ahí. Entonces, yo, de alguna manera ya podemos ver que podemos controlar qué queremos, qué pensamos, o sea, y así para todo, digamos, para el dinero. ¿No? Sí. Yo me tengo que joder la vida, ¿no? Yo puedo hacer esto, yo voy a hacer, y ver la abundancia, porque la energía, el dinero es una energía, como decía ella. Entonces hay que verla con esa bondad también, con esa, y meterle toda esa energía positiva. Y eso fue algo que a mí me movió. O sea, ¿dónde está el cerebro y dónde está la mente? Sí, y esa mente, en esa mente egoica, precisamente, muchas gracias, en esa mente egoica es donde nos limitamos a hacer lo que queremos hacer. Sí, y de alguna manera, perdón, con lo de mi hijo, todavía es control. Creen que yo puedo tener el control, porque él me dice, mami, tranquila, o sea, yo voy a estar bien, pues sí, hijo, pero es que el lugar, ¿verdad? Es Bogotá, es un lugar que uno escucha, que hay que mataron a fulano, que mataron a Dios. Hay que ver noticias. Sí. Ahí tengo la mente. Sí. Ahí tengo la mente. No, yo dije, no. Y él me cuenta y me llama ayer y me manda videos, me dice, mami, muchas gracias, me dice, por la herencia musical que me inculcaste, que no sé qué estaba oyendo. Hay un músico llorando, estoy emocionado, estoy pensando en ustedes, en mis papás. Y yo digo, oye, mi hijo de 30 años, qué bendición, o sea, qué privilegio que mi hijo me llame o me escriba, me mande un video y decir, mamá, estoy pensando en vos en este momento en el concierto, no está pensando en ninguna vieja, en nadie. Mami, qué bendición, o sea, qué belleza, te agradezco tanto, me dice, esa influencia de la música, y yo, o sea, yo no estoy allá, pero yo estuve ahí con él. Sí. En la mente de él estuve ahí. Ya le voy a dar la palabra. ¿Cuál es tu nombre? Lorena.
Lorena, ya te doy la palabra para aportar lo que vos decías. Antes de seguir, todos estos pensamientos van amarraditos, ¿verdad? Cuando el macramé se hace, va formando cosas lindísimas. Pero cuando estamos aprendiendo, ¿verdad? Que es como estamos ahorita, se forman unas cosas que uno dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿para dónde agarro, verdad? O cómo era este nudo, cómo lo suelto. Todo eso se forma por esa interpretación de las heridas de infancia, que yo me imagino que ya han escuchado hablar, ¿verdad? Las heridas de infancia, que es una de mis especialidades, generalmente son 5. Hay personas que tenemos las 5 completitas. Yo cuando hice ese test, yo dije, sí, tengo todas las heridas de infancia. ¿Por qué? Porque hubo un papá y una mamá presentes, pero emocionalmente no disponibles. Porque papá y mamá se quedaron en su estado de niños y no tuvieron la oportunidad de crecer en conciencia como hoy lo tengo yo, de estar en estos procesos y lo tienen ustedes, porque no es casualidad que estén aquí. Lo de las heridas de infancia les decía porque ya aquí en lo que han mencionado se han visto algunas heridas que se activan. Por ejemplo, el control a los hijos es una herida de abandono. La persona que ha tenido herida de abandono y que se activa en el entorno, controla. Es la herida de la traición activa también. ¿Por qué? Porque me da miedo que me traicionen y no quiero volver a sentir el dolor. La herida de la humillación son 5, las heridas de infancia: abandono, traición, injusticia, humillación y rechazo. Esas heridas son todos los nudos mal hechos del macramé. Mal hechos del macramé. Y ahí es donde tenemos que empezar a soltar estos nudos. Lorena, ¿qué querías compartirnos? Gracias, que se pegó mucho lo que Gloria está diciendo, porque mi hija está en Inglaterra. Ajá. Entonces, ella afecta a ver si Sí. no quería ponerme a llorar por estas cosas, pero quería decir, Pero más bien suelte la emoción, déjela que salga, aquí estamos para eso. Ya se soltó un nudito, ya empezamos a soltar nuditos. También les quería decir, por ejemplo, que estábamos hablando del tema del dinero, que es algo tan que nos maneja tanto. Al final tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar cosas, ¿verdad? Y a veces uno trata de estar todo positivo y poner su mente en abundancia y en todo, pero cuando llega un momento que, puta, o sea, me falta un día para pagar la luz y toda esta vaina no me está funcionando, o sea, tengo que, lo que yo he aprendido es, digamos, a que uno tiene que dejar la preocupación para el día de la preocupación, o sea, no estarte preocupando desde hace un mes, ¿cómo vas a hacer para pagar el mes siguiente? Sino que tú te preocupas por lo que tienes que hacer hoy y ya, y no estás, tú proyectas hacia adelante, o sea, ser funcional, trabajar tal. Pero a veces se nos hace difícil mantenernos zen y en positividad cuando no queremos ser irresponsables, no queremos vernos como personas que no estamos cumpliendo con lo que prometimos. Y eso es una de las cosas que para mí, en mi vida personal, se me cruzan los cables con tratar de ser positivo y tratar de disfrutar, porque disfruto mucho, he aprendido a disfrutar mi momento presente y lo que tengo, porque soy una persona que he tenido y no he tenido, y he tenido y he tenido y no he tenido, y sé las dos perfectamente como son. De hecho, cuando tengo lo disfruto y siento eso. Mira, en cualquier momento, o sea, ni te crezcas, porque en cualquier momento, mija, que pasa esto, lo otro, y usted no tiene nada y se acabó. Entonces, eso me ayuda en una y en otra momento de abundancia o de no abundancia, a poder superar, ¿verdad? Estar ahogado en la preocupación. O sea, tú no puedes estar con un enojo de nervios todos los meses tenemos que pagar cosas, todos los meses tenemos que comer, todos los días tenemos que comer, ¿verdad? Entonces, dejarle cada día su preocupación, número uno, y si no pudo pagar, de la cara y listo, y explique su situación. O sea, punto. O sea, eso, a veces en mi vida estuve en situaciones hasta que mi hermana mayor, que es casi como mi mamá, ella es 9 años mayor que yo, entonces me enseñó muchas cosas, es como una medio mamá, le tocó.
y ¿cómo se llama? Ella es súper temerosa, entonces es como que Lorena le está pasando mal, mamá, entonces empieza a decirle a toda la familia como que si yo me voy a lanzar por un puente, y yo no me voy a lanzar por un puente porque yo no tenga para pagar la luz, o sea, ¿me entiendes? Y me vale. Entonces eso es algo que tenemos que entender también, que es duro a veces decir qué horrible, qué vergüenza, esto, lo otro. O sea, vergüenza si usted, no sé, está haciendo algo vergonzoso, pero si usted está haciendo todo, usted está tratando de llevar su trabajo, su vida, sus cosas, a hacerlo más productiva, a practicar todo lo que ha aprendido y no le sale, pues tienes que aceptarlo y listo, y seguir para adelante y enfrentarlo. Es lo que me ha tocado en mi vida hacerlo. Sabroso cuando uno tiene así todo para pagar aquí, o todo, amo eso, y trato siempre de recordarme que esa situación siempre va a ser así, y siempre voy a tener esa situación, acordarme de ese feeling, siempre voy a tener este feeling de que puedo hacer como, voy a cumplir con todas las cosas. Pero si no sucede, pues, bueno, no sucedió, entonces, pero mantener la salud, porque muchas de eso que dices, que te empieza a maltratar el cuerpo, a salir de enfermedades porque no se te debilita las fuerzas. Sí, ay, muchísimas gracias por tu aporte, de verdad. Y vean qué interesante, porque como van empezando a soltarse nuditos, ¿verdad? Y de lo que ella dice, quiero rescatar algo. Las creencias son interpretaciones, como les decía ahora al inicio, ¿verdad? Que mi niña hizo de situaciones que escuché o viví en la infancia. Y no precisamente tienen que ser traumas, cosas muy básicas incluso. Los traumas ya son punto y aparte de aquí, ¿verdad? Del coaching, pero son cosas simples. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un pensamiento que ahora ella lo mencionó y dijo, bueno, la abundancia y la no abundancia, fue como dijiste, y yo sé que va a llegar un momento en que no hay, ¿verdad? Parafraseando lo que dijiste, pero vean como ya ahí sale la creencia o el ego así, no, ni se las crea mucho, porque usted no va a subir. Eso muchas veces se llama un techo financiero, que es una lealtad, mamá, papá, no, yo no puedo tener más plata que mi familia, especialmente cuando papá y mamá no han tomado buenas decisiones y nosotros nos ponemos en un rol de rescatadores de papá o mamá, y es hasta cierto punto es arrogancia, ponerse más arriba que un papá o una mamá. Energéticamente eso nos va a devastar en la vida, siempre. Nosotros siempre tenemos que ser las hijas, papá y mamá son los grandes. Pero si nosotros no cambiamos esa narrativa, la mente va a decir, ¿cómo? No, si mi mamá no tiene ni para esto ni para el otro, entonces yo que sí puedo, o a veces pasa... O cuando eres quien le da todo a tu familia. Eso te iba a decir, a veces pasa que asumimos desde la niña, yo asumí desde, no sé, seguro desde antes de nacer, porque también hay algo que es un poquito de más nivel de conciencia, que es que mi alma elige qué heridas voy a venir a vivir, voy a proyectarlas, pero como vivo desde la inconsciencia, lo que vivo sufriendo y sobreviviendo. Mi alma en algún momento eligió ser la rescatadora del sistema familiar. Entonces yo a los 12 años empecé a sostener a papá y a mamá, emocionalmente y económicamente. Empecé a trabajar en una fábrica con permiso de patronato que se sacaba en esos años en Costa Rica, y yo era la sostenedora. Entonces ahí vean todo lo que se va juntando. Primero el rol, obviamente, para poder sostener una mamá, un papá y 5 hermanos menores, uno tiene que irse haciendo grande, y el tema del peso, y empiezo a ser fuerte, y unos brazos en México, las mujeres mexicanas, ¿cómo se representan? Unas gruesotas así, con brazotes, las tamaleras que llaman, ¿verdad? Y con esta llantita aquí, ¿esto qué significa? ¿Saben qué significa? Es un salvavidas, porque tengo tanta gente guindando a mi cargo que si no se me va, si se me quita esto, me hundo con todos. Entonces nos metemos en una energía muy masculina de ser las fuertes, la que puede con todo. Y lo que usted decía, que también rescato, según quién, qué vergüenza decir que no puedo. Ese es un tip que se los doy. Cuando ustedes tengan un pensamiento que las esté limitando, paren y díganle, según quién da vergüenza decir que no tengo dinero. Y va a empezar según el presidente, según el país, según mamá, según abuelita, según todo el mundo. Pero es una verdad. Es absolutamente cierto que es vergonzoso
porque ya ahí le ponemos una emoción, ¿no? De ahí simple, cuando uno lo hace neutro, en este momento no puedo pagar esto, neutro, pero nosotros ya le sumamos la emoción que venimos escuchando, qué vergüenza decir que no tengo dinero. No, o sea, hay que abrazar la vida tal y cual es y dejar el afán para el día siguiente, ¿verdad? O sea, no te afanes hoy, ya mañana, cada día trae su propio afán, pero si yo dejo que mi mente se vaya a mañana, ¿y cómo voy a hacer para pagar mañana? Vean, yo, y por eso es que a mí estas charlas, y ya voy viendo el tiempo, porque si no, imagínense, ¿verdad? Les quito todo el día. A mí me encantan porque es todo lo que yo he sanado en mí, o sea, todo lo que he trabajado. Una persona con herida de abandono es una mente catastrófica. Entonces, mi hijo, vean, yo aprendí que si yo estoy aquí con ustedes. Pero la Eugenia de hace unos años, probablemente ni hubiera venido, porque me daba miedo manejar. Vean, yo tenía carro y ¿saben qué hacía? Yo tengo un hermano que vive aquí en Jacó y mi cuñada trabaja en Amuni también. Yo tengo familia aquí en Jacó de hace más de 25 años. Mi hermano se enojaba mucho porque yo venía en bus y dejaba el carro en la casa. Y él me decía, bueno, no le puedo creer. Sí, yo voy en bus y no me digan nada, le digo, yo me recogen en la parada. Y me decía, ¿pero por qué viene? Porque según mi mente, el carro se iba a estallar, esto, y era una catástrofe. ¿Por qué? Obviamente les voy a decir de dónde viene esa raíz o dónde se hizo ese nudo. En una niña que muy pequeñita vivió situaciones de abuso. Vivió situaciones que no eran una niña, la mente de una niña no las podía asimilar ni siquiera. Para una niña fue una catástrofe y no fue nada fuerte. Algo que cualquiera, un coqueteo, algo que la mayoría de mujeres han experimentado. Pero la adulta lo puede entender. La niña, para ella fue una catástrofe ver un hombre adulto que se le acercara. Entonces esas niñas vivimos haciendo catástrofe de todo. Y si mi hijo está allá, vea, mi hijo, yo me acuerdo la primera vez que se fue de viaje 2 meses, tenía 17 años. Bueno, yo empecé a soltarlo a él cuando iba a campamentos. El primer campamento, a mí un día me dijeron en el lugar donde estaba, por favor no llame más, doña Eugenia, si a él le pasa algo la vamos a llamar. No llame, nosotros le llamamos, porque yo llamaba todos los días y dígame si está bien. Vean, y de verdad que entonces lo que dice ella, la mente no está en el presente y por eso no podemos disfrutar. Y ya para ir cerrando, para ir a hacer el llaverito de macramé y para que estiren un poquito las piernas, les voy a decir, esto es tan interesante porque vean como donde yo fui soltando aquel nuderío que tenía en mi mente de pensamientos, creencias y lealtades y todo, mi vida se empieza a transformar. Y hay algo que es muy importante. Cuando una niña vivió tipos de abuso, que hay montones de abusos, físico, emocional, psicológico, de todos los tipos de abuso, ¿por qué una niña vive abusos? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué una niña vive un abuso? Sea físico, sea emocional, sea verbal, de palabras. Primero no es culpa de ella, pero no. Sí, eso es exactamente, porque es una niña. Ajá. Porque no hay negligencia, exactamente, hay papás negligentes. Pero desde el coaching ontológico yo aprendí a soltar el nudo más fuerte de mi vida, el resentir, porque yo resentía que mamá no me cuidaba, que papá no me cuidaba. Pero esa era la niña en un cuerpo ya de adulta que decía es que es, y la niña desde el rol de víctima también ya adulta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a entender a través de estas herramientas que papá y mamá tuvieron una historia peor que la mía y que probablemente también hubo abuso y hubo un montón de cosas, empiezo a tener una empatía, a hacer procesos de perdón impresionantes. Ahora yo digo, bueno, no justifico ni minimizo lo que viví, pero también entiendo que para esta niña no hubo un adulto en quien confiar. Y cuando no hay un adulto en quien confiar, a nivel espiritual, desde el inconsciente cultural, ¿cómo nos representan a Dios? Como papá. Entonces, si esta niña no tuvo un papá que la protegiera, ¿usted cree que va a confiar en un Dios que la proteja, que le provea, que le dé? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Cuál ha sido uno de mis procesos? Conectar con la espiritualidad. Dícese Dios, universo, como cada una lo quiera llamar. En mi caso yo lo llamo Dios, lo sigo llamando Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Y un día tuve una conversación que le dije, Señor, perdón, pero yo no confío en ti. Creo por fe que me enseñaron. Pero yo que voy a confiar en que el dinero me va a llegar y que usted me va a proteger. Y tuve una conversación tan fuerte. Sí, entonces porque yo le decía, porque según mi mente me decía, si usted no trabaja no come. Entonces Dios me decía, confía en mí, pero vean, es impresionante. Ahora ustedes van a ver en el tema que sigue, después de que hagamos el llaverito,
que es el que va a dar María, porque es una herramienta que a mí me fascina también cuando hacemos la pregunta, cuando vivimos en la pregunta. Entonces yo le dije, Señor, yo no confío en ti porque desde pequeña tuve esto y esto y esto y me quejé. Yo dije, voy a darme la oportunidad de quejarme con Dios. La verdad que a veces nos enseñaron hasta hablarle con miedo. No, yo le dije, sí, pero como yo sí quiero vivir feliz, lo que me quede de vida, porque ya estoy casi en la mitad, un poquito más, yo quiero aprender. Entonces ponme las herramientas, ponme las personas, ponme lo que yo necesito, pero vivir en la pregunta, ¿qué es lo que yo? Porque yo decía, ¿por qué a mí me cuesta tanto confiar? Yo no podía acostarme temprano, ni descansar, o sea, no podía, porque yo decía, si yo no trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a pagar todo esto? Hasta que entendí que, bueno, toda la historia de mi vida, toda la historia de mi infancia, fue una herida que yo elegí, aún más, y hoy las bendigo, porque si yo no hubiera vivido todo lo que viví, yo no estuviera aquí, pudiendo compartir con tantas mujeres estos testimonios. Es lo que nos cuesta entender, ¿no? Que Exactamente. se supone en esa parte que nosotros ya cuando en este plano que estamos, todo lo que nos ha sucedido, todo, desde el abuso, sí, desde un abuso, desde los padres que elegimos, es algo que nosotros, como almas, ¿verdad?, elegimos para estar acá y para vivir, para aprender. A veces uno se pregunta, y creo que, ¿qué va a aprender uno de un abuso? ¿Qué va a aprender uno de eso? Claro. Pero todo, hay un equilibrio en eso. Está la parte positiva y la parte negativa, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros aprendemos a interiorizar y tener esa conciencia, creo que se nos hace más fácil la vida. Y usted dijo algo muy bonito ahora. Dijo que usted aprendió lo de la contemplación. Ajá. Eso yo lo uno, y un poquito con lo que estaba hablando Gio, también de lo que es la gratitud. El poder del agradecer. Nosotros pensamos en una gratitud de cuando estamos muy bien, todo lo tenemos, pero uno tiene que ser agradecido por lo que tiene, por todo lo que tiene y los momentos en los que uno tiene. Porque al final yo creo que cada una de todas las que hemos estado acá somos mujeres que hemos salido adelante con una energía muy masculina, porque a mí me tocó también. Y a través de los años tuve que aprender a equilibrar la parte también femenina. Sí. Y valorarnos y agradecernos a nosotras hasta dónde hemos llegado. Porque se nos olvida de dónde venimos. En el trayecto se nos olvida todo lo que hemos vivido y las decisiones que hemos tomado, creando, en mi caso yo me guío mucho por mi intención. Equívocas o no, así son y son perfectas. Cuando pensemos así, yo creo que va a ser es una forma más fácil de llevar la vida, porque somos nuestras peores verdugos. Claro. Nos castigamos montones. Entonces, desde esa parte, digamos, sí, de la contemplación y también darnos cuenta que todos los días es un milagro. Yo cuando me levanto en la mañana, yo soy de San José y decidí hace un año y resto por situaciones venir de trabajo. Y dentro del diálogo por la montaña. Y yo dije, yo voy a Jacob, yo lo que voy a encontrar es una sanación que ya vengo buscando desde hace muchísimos años. Sí. Y cuando yo a veces me levanto, y yo lo siempre con la ventana abierta, tengo un río, pero a veces medio seco, pero yo me levanto y yo veo la majestuosidad que me rodea. Y digo, ¿qué más quiero? El silencio. Sí. ¿Qué más quiero? Soy feliz de ver este cielo azul, el verde de los árboles, y Dios, como queramos que lo llamemos, me está dando un milagro más de vida, porque nosotros nunca sabemos. Pero qué interesante y de verdad qué bonito como han participado, eso me encanta, porque cada una va abriendo más el pensamiento de la que está a la par o de la que está en este círculo. Pero ¿cuántos años nos ha costado a las que ya estamos ahí? Aquí hay mucha muchacha joven, veo gente muy joven también y gente así como yo, chicas muy jóvenes, pero... Priorizarse. Sí, pero le voy a decir algo, y yo ahora por eso también entiendo y me encanta ver mujeres jóvenes, porque a esa edad, ¿cuántos años tiene usted? No importa, puedo preguntarle, imagínense, a los 26 años, y ella yo creo que todavía es más joven, sí, no,
ella se me ve como la más chica del grupo, de aquellas. Pero quieren que les diga una cosa, a esa edad, yo estaba tanto en el hacer, que a mí o sea, más bien es un privilegio que ellas tengan oportunidad desde jóvenes empezar, porque a estas edades hay algo que ya por sabiduría innata, el ser humano después de los 40 empieza a madurar, no todo el mundo, ¿verdad? Porque no todos, pero ya uno empieza como en una sabiduría interna. Si suma estos procesos es una bendición. Pero cuando estamos tan jóvenes a veces ni siquiera tenemos tiempo. Yo a veces digo, Dios mío, ¿por qué no empezamos al revés? ¿Por qué no empiezo con esta edad, con este pensamiento? Claro, obviamente no sería la vida, ¿verdad? No sería el transitar. Sí. Hemos logrado una juventud mayor porque antes las personas de 40 años no eran como nosotros ahora. Vean, yo siento que es que el mundo necesita más personas que nuevamente conecten con el amor, porque nos volvimos un mundo muy de técnica, de tecnología. ¿Por qué creen ustedes? Todos estos procesos no son de ahora. Yo leí uno de los libros que leí de Neville Goddard, no sé si lo han escuchado, el proceso del Código de la Manifestación. Los escritos de Neville Goddard son de 1930 y hoy retomaron fuerza. La biodescodificación no es de ahora, ahora se documentó, se patentizó ahora, pero de 1910. Bueno, imagínense que estoy escuchando un seminario que se lo recomiendo y está en YouTube gratuito, de Brian Tracy. ¿Quién ha escuchado a Brian Tracy? Brian Tracy, 1930, 1940. Lo que pasa es que la energía del mundo se ha vuelto tan densa que para rescatar un poco a la humanidad vienen estas herramientas y vuelven a salir. Yoga, todo eso. Antes los papás de uno, nada. Pero las herramientas eran antes que ellos, eso es lo interesante, porque a mí me encanta escuchar ese seminario Fénix de Brian Tracy, que como les digo está en YouTube gratuito y dura 10 horas, pero a mí me encanta y yo lo escucho y digo, pero este señor es como ir a esas películas viejas que uno ve. Entonces uno dice, las herramientas están resurgiendo. ¿Por qué? Porque hoy no es casualidad que estén aquí. Y yo, ya ahorita para cerrar, quiero que hagamos un pequeño ejercicio, porque sé que desperté un montón de pensamientos. Si yo me puse ahora como en la edad de ella, si yo a los 26 años hubiera estado ahí, vean, le voy a ser muy honesta y mi mente estuviera diciendo, y me acordé porque un día llevaron un psicólogo a una charla al trabajo, y yo tenía como esa edad, y yo decía, perdón con las palabras, pero no lo puedo decir, pero tal por cual, ¿qué se cree venir a hablar de la felicidad como si fuera tan fácil la vida? Y yo estaba tan brava y tan enojada porque los procesos ni andaban cerca de llegar a mi vida, que ¿saben qué? Se me levanté de la charla y me fui. Vean la resistencia de mi ego a ser feliz. Y mi ego me dice, este payaso que está hablando, él no sabe lo que es trabajar desde que tengo 12 años. Claro, era el rol de víctima, o sea, era todo un nudo de macramé mal hecho de 50, 40 y resto de años que había que empezar a soltar. Yo muchas veces en las charlas les digo, vea, si en este momento yo les estoy generando todos los pensamientos, no importa, porque yo sé que no soy yo, es lo que empieza a despertar, pero esa semillita que hoy se siembre, yo se los garantizo que va a dar resultado, porque si están aquí sentadas no es casualidad. No es que si voy a colaborar o voy a ir, no, es que estamos aquí porque hay un propósito para todas. Siento que es curioso como todo lo que está hablando, porque yo estudié psicología y mis papás decían como que ellos no creían en eso, o sea, como que yo estaba estudiando eso. Ajá. Como que nunca sentí, bueno, mi mamá me pagó la universidad, pero igual como que no me sentía apoyada. ¿Y cómo te sientes frente a esta situación? Digamos, si te ves como psicóloga, ¿cómo te sientes frente a papá y a mamá? O sea, mi mamá siempre como que ella cree en mis decisiones. Ajá. Mi papá no me lo dice mucho, pero siento que puedo llegar a ser papá. Igual no estoy como trabajando, recién como que me gradué en 26, pero siento como que puedo llegar a ser la psicóloga, coach, motivacional. Sí, ajá. Si en este momento vos cerrás los ojos, cerrás los ojitos, imagínate pequeña, de la edad que te venga a la mente, y visualizas a mamá y a papá frente a ti. ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué le dicen a la niña? O sea, en realidad sí siento como que estarían orgullosos de mí porque ellos ni siquiera pensaban como que yo me iba a casar.
era como que estoy cerca de ya como que para ellos Ajá. es como impresionante. ¿Y papá? ¿Qué te dice papá? Es que en realidad no me importa lo que de mi papá, entonces como que no, ni siquiera intento como visualizar. Es un nudo, es un nudo. Un nudo que está ahí bien socadito, pero ¿y sabes por qué sí tienes que soltar ese nudo? Porque de papá viene el trabajo, de papá viene lo material. Todo lo que es nuestro lado izquierdo es mamá y nuestro lado derecho es papá. De mamá viene la abundancia, el maternarnos, pero de papá viene el trabajo, el éxito, la profesión, todo. Entonces, es bueno, no es, o sea, hay algo que es muy diferente entre el vínculo y la relación con papá o mamá. El vínculo sí o sí hay que sanarlo si queremos lograr un montón de cosas en la vida. La relación puede ser que se rompa y no lo volvamos a ver. Y a veces eso es lo que nos cuesta, porque desde el inconsciente religioso, por ejemplo, nos dicen que hay que honrar a papá y a mamá. ¿Y cómo nos dicen que es honrar a papá y a mamá? Creemos que tenemos que estar ahí, verlos y darles todo. No, no, no. Honrar a papá y a mamá, aunque usted no los vea, por las razones que elija, es cerrar los ojos, pensar en papá y decir, papá, te amo. Hasta que no lleguemos a ese nivel, papá, te amo, con toda tu historia te amo. No es fácil, es un camino a recorrer. Pero sí hay que sanar papá y mamá, porque si no, el éxito, el trabajo, el dinero, de mamá viene, vean qué interesante, de mamá viene el dinero en cantidades. Cuando a una persona le llega mucho dinero, pero no se queda fácilmente, sino que se va eso que uno dice, pucha, no sé, me pagaron tanto y ya no tengo nada, es una herida papá. Cuando del todo no llega ni dinero, es una herida mamá. O sea, el dinero está relacionado a la energía con los dos, pero sí es bueno equilibrarlo. ¿Por qué? Porque aunque yo decida, bueno, por mi salud y mi bienestar no voy a volver a conversar con ellos, que es interesante porque cuando uno elige sanar el vínculo, ya después te da igual si los ves o no los ves, pero cuando los ves sentís empatía y sentís amor por dos personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad que yo tuve y que todavía hoy incluso con sus 75 años que tienen, están en esa inconsciencia. Están siendo una niña con todo su dolor, con toda su historia, y un niño que ayer, por cierto, antier, mi papá cumplió años y yo lo observaba y decía, él es un niño todavía. No, o sea, su mente no creció, creció su cuerpo. Y ya ahora, pero ya ahora no me enoja, sino que ya ahora lo entiendo, lo abrazo, o sea, yo digo, lo abrazo en mi corazón y le digo, papá, de ti tomo la vida nada más, el resto me encargo yo. Y son frases muy sanadoras. Y hoy en día tenemos una bendición que es el internet, que hay montones de herramientas gratuitas. Ustedes buscan sesiones de coach ontológico, Enrique Corbera, que fue con el que yo me formé, hay un montón en internet, y van a Enrique Corbera. Buscan, no sé, constelaciones, hay tanta herramienta. Pero yo no tengo sesiones grabadas como tal. Yo digo que si quieren ver lo que es una sesión, bueno, sí, si quieren una sesión, pero eso es para que se vayan abriendo a la mente a estos procesos, porque ya nosotros algunas tenemos aquí mucho camino, pero hay unas que apenas están escuchando estos términos, probablemente, y es donde los nudos a veces están más socados, y hay que empezar a aflojarlos. No les digo, yo las primeras veces que escuché eso, yo decía, no, esta gente está loca. Yo decía, está loca, esto yo no me voy a meter en eso. Y al final del día, parte del plan de vida, pues era estar ahí. Y a pesar de toda resistencia, pues ahí está. Van a ponerse de pie para que hagan, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de, se llama aflojando el primer nudo interior, aunque ya soltamos un montón, pero bueno, van a colocarse de pie, van a cerrar los ojos, si estando de pie pueden cerrar los ojos, si no pueden quedarse con los ojitos abiertos y van a escuchar. Antes de comenzar a tejer, con nuestras manos vamos a hacer algo muy importante. Vamos a observar uno de los nudos que vive dentro de nuestra mente. No necesitamos resolverlo completamente hoy. Solo vamos a aflojarlo un poco, con conciencia y compasión. Suelten las manitas, las que tienen agarradas las manitas para que la energía les fluya. Ahí las vi. Van a respirar profundo.
Van a inhalar lentamente por la nariz, sostienen un poquito y exhalan el aire suavemente. Ahora permítete que aparezca en tu mente un pensamiento que a veces te limita. Tal vez una frase que has repetido muchas veces en tu vida. Puede ser algo como no soy suficiente, equivocarse es malo, si muestro lo que siento me van a rechazar. Solo observa el pensamiento sin juzgarte. Observa cómo ese pensamiento llega. Ahora quiero que imagines por un momento a tu versión más joven, la que te llegue a tu mente, la versión más joven de ti misma. Tal vez la niña que fuiste. Esa niña que en algún momento aprendió ese pensamiento para poder adaptarse en una vida de adultos, para poder protegerse. Mírala con ternura, porque ella hizo lo mejor que pudo con lo que ella sabía a esa edad. Quiero que coloques una mano en tu corazón y en silencio le vas a decir a esa niña, mirándola a sus ojitos, observándola el rostro, la emoción que ella carga, y le vas a decir, gracias por intentar protegerme. Ahora quiero que imagines ese pensamiento como un nudo hecho de hilo. Obsérvalo ahí todo anudado, 1, 2 o 3 nudos. Y quiero que observes tu respiración. Inhala y en cada exhalación observa cómo ese nudo comienza a aflojarse poco a poco. Tal vez no va a desaparecer por completo, pero empieza a tener más espacio, ya se siente más suave. Ahora respira profundo una vez más. Y al exhalar, quiero que repitas internamente. Hoy elijo mirarme con más amor y conciencia. Hoy elijo mirarme con más amor y conciencia. Y ahora esta vez lo van a gritar fuerte. Hoy elijo mirarme con amor y conciencia. Más fuerte, quiero oírlas, esas niñas. Elijo mirarme con amor y más conciencia. Exacto. Ahora, poco a poco, puedes bajar la mano. Y cuando abras los ojos, quiero que recuerdes algo importante. Los nudos de nuestra mente no tienen que desaparecer para que podamos crear algo maravilloso. Solo tenemos que empezar a aflojarlos. Y cuando los aflojamos, podemos volver a hacer nudos, pero que creen cosas lindas en nuestra vida. A veces solo necesitamos un poquito de conciencia y compasión con nosotras mismas. No ser nuestro verdugo, como dijo la compañera. A veces somos nuestro peor verdugo. Empecemos por observar cómo nos hablamos. Cuando nos levantamos, ¿cuál es el primer pensamiento? Y ahora, con nuestras manitas, vamos a hacer nudos. Pero ahora cuando estén haciendo los nudos, vayan pensando, ¿dónde puedo socar una creencia que me potencie? Digan, en vez de decir, ay, sí, es que yo no puedo, digan, sí, yo sí puedo. Yo puedo generar dinero, yo puedo generar abundancia, lo que ustedes quieran. Para que vayan anclando a ustedes el pensamiento que las va a potenciar. Chicas, muchas gracias. Vamos a pasar con el video. Gracias a ustedes, de verdad, por este espacio.